noches, nosotras somos Dos con Todo en este martes ya 19 de noviembre. ¿Cómo estás, Mon? ¿Qué tal, Dulce? Lista para traerles toda la información y pues agradecerles por estar acá conectados. Re bueno, pues el día de hoy ya culminó el G20 y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha compartido en sus redes sociales un video donde se ve pues justamente cómo fue su primer viaje internacional. Y por el lado de los otros partidos, Movimiento Ciudadano, pues ya se registró Jorge Álvarez Maínez para ser el siguiente dirigente de este partido, luego de pues que su actual dirigente está enfermo. Y también, Mon, pues por ahí alguien llamada Xochitl Gálvez anunció que también quiere formar su propio partido, como pues si esto fuera tan fácil. Sí, Dulce, y en el Con Todo les hablaremos sobre el papel que tienen los representantes de la política de la derecha en América Latina, justo a raíz del G20, porque ahí el discurso del presidente Javier Milei no tuvo el eco que a él le hubiera gustado. Así es, pues entonces va a estar bueno, como ve, pausa y arrancamos. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en este martes 19 de noviembre. Les decía que hace un par de minutos la presidenta Claudia Sheinbaum compartió en sus redes sociales un video donde pues justamente comparte a toda la ciudadanía cómo fue su primer viaje al extranjero, en este caso pues a Brasil, en el marco del G20, donde solo participó el primer día para que estuviera el día de mañana a tiempo para la celebración del aniversario de la Revolución. Ahí comparte pues justamente desde que sale de la Ciudad de México hasta que regresa esta tarde a Palacio Nacional. Sin más, vamos a verlo. 12 veces lo que ya destina México para apoyar a 6 millones de sembradores. Bueno, pues justamente este video es con imágenes de la directora de comunicación social o digital, Jessica Ramírez, y pues un video bastante completo, man. Sí, Dulce, un resumen de cómo fue esta primera reunión de Claudia Sheinbaum en el extranjero, ya como presidenta, y esta reunión con varios presidentes del G20. Vamos con otro dato importante, Dulce, ya de lo que está pasando acá en México respecto a la elección judicial. Hoy la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, se reunió a puerta cerrada con el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. Ahí discutieron de la posible reducción del presupuesto destinado a la elección judicial del 2025. Recuerden que el INE había solicitado más de 13,000 millones de pesos para organizar la elección de jueces, magistrados y ministros. Pero el diputado Ricardo Monreal adelantó que la Cámara de Diputados tendrá que actuar con responsabilidad y va a buscar una reducción a este monto, argumentando que es una cantidad muy alta. Esas son imágenes, Dulce, de la reunión que tuvieron el día de hoy. A pesar de esta reducción, el líder morenista, Ricardo Monreal, aseguró que esto no pondrá en riesgo la realización de la elección judicial, ya que se implementarán medidas de austeridad para garantizar que el proceso se lleve sin excesos. Recuerden también que esta reunión se da en un contexto de tensiones entre el INE y el gobierno federal, también de otros legisladores, y para empezar, desde los legisladores que están planteando desde la discusión, Dulce, unas críticas a este proceso, y también desde el INE, pues consejeros han mostrado sus dudas porque
como todavía la Suprema Corte no resolvía algunos recursos legales que se presentaron, no estaban seguras de poder iniciar ya con los procesos de organización. Bueno, ayer les informábamos también que el Tribunal Electoral del Poder Judicial ya da luz verde para que el INE reanude los trabajos, los preparativos para esta elección del 2025. También recuerden que la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, ha expresado su preocupación de que una reducción al presupuesto que solicitaron podría significar comprometer la realización de esta elección de jueces y magistrados, Dulce. Hay un video de lo que comentó hoy el diputado Ricardo Monreal después de esta reunión con Guadalupe Tadei, titular del INE. Me solicitó una cita la presidenta del INE. Estuvimos conversando sobre el presupuesto y de paso sobre la situación de la elección de ministros, jueces y magistrados. Y lo que me dijo en lo de la elección me dio tranquilidad porque vamos a lograr llevarla a cabo. Se va a organizar de manera correcta y va a haber certeza jurídica, certidumbre social en la elección. Y estuvimos hablando sobre el presupuesto, lo vamos a revisar para que de manera consensada apliquemos ajustes. Y se lo dije que no se podía quedar así. Ella es muy razonable, bastante razonable. Y vamos a revisar todo el tema los próximos días. De hecho, se aprobó, se acordó que se reúnan tanto la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados con los técnicos de la Comisión de Presupuesto del INE para revisar cada uno de los renglones del gasto que tendrá el INE el próximo año. Entonces hay una buena actitud y hay una buena relación entre el INE y la Cámara de Diputados para que revisemos con mucho cuidado este tema del presupuesto. Lo cierto es que no aguante el presupuesto general, el rubro para el INE que se envió por la Secretaría de Hacienda. Hay que recordar que justamente el viernes pasado se presentó este proyecto de egresos para 2025, donde Hacienda propone este aumento al INE en el marco de la organización de las elecciones, un aumento de más de 20% a 40,000 millones, y de estos 40,000 millones, pues más de 13,000 millones serían particularmente para la organización de estas elecciones de jueces, magistrados y también de ministros. Y tan pronto como mañana, miércoles 20 de noviembre, es cuando, de acuerdo con la consejera presidenta Guadalupe Tadei, se reiniciaría ya este proceso, instalando como tal la comisión particular para esto. Ana G. nos está poniendo este comentario. Se podría liberar una media del presupuesto, estamos hablando de 13,000 millones que fueron propuestos por el INE y que a su vez la Secretaría de Hacienda sí propuso ese monto. Ni el INE ni la Cámara de Diputados, que es la que se encarga de avalar el tema de los egresos, una media y pedir cuentas de la aplicación del presupuesto como una auditoría del uso del presupuesto. Bueno, no sé si Ana G. se refiere como tal a 7,000 millones de pesos, que es justamente la propuesta de quien veíamos, el presidente de la mesa directiva de Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, que además representa a Morena en el INE. María Cuellar: no queremos arreglos en lo obscurito Monreal. Yo estaría dispuesta a trabajar gratis por mi patria, dice María Cuellar. Bueno, pues a los consejeros del INE les van a dar un bono precisamente por estas horas extras, porque palabras de la consejera presidenta del INE, que dio una conferencia la semana pasada, pues están 24/7 disponibles para la organización de esto, entonces ellos ven merecedor de este bono para los consejeros electorales del INE. Dicho lo cual, nos pasamos a el tema particular de Movimiento Ciudadano.
pues ustedes saben, eternamente dirigido por Dante Delgado, ya no es senador, al final se quedó ese lugar el exalcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, senador, y pues en el marco precisamente de la enfermedad de Dante Delgado. El día de hoy, en la sede de Movimiento Ciudadano, aquí en la Ciudad de México, pues se congregaron los principales emesistas, ya los conoce, Patricia Mercado, Alma García, que era gobernadora de Zacatecas. También estuvo ahí obviamente Luis Donaldo Colosio con sus lentes de sol que últimamente los ha sacado. Juan Cepeda, que en su momento quiso ser gobernador del Estado de México. También ahí andaba Ivonne Ortega, expriista y ahora muy emesista. Y el punto fue para que Jorge Álvarez Maínez, el ex candidato presidencial de MC, que fue el que le dio más votos a MC en su historia, se registrara para ser el próximo dirigente. Justamente estamos viendo en pantalla pues el apoyo que recibió de estos MCistas. Ahí no está Clemente Castañeda, coordinador de senadores de Jalisco, porque él estuvo en un evento allá con el gobernador de Jalisco, que más adelante vamos a hablar al respecto, pero pues en general ahí estuvo el apoyo de los MCistas a su ex candidato presidencial, quien les dio el mayor número de votos. Ahí está Alma García, que es justamente, en palabras de Maínez, su mentora política, ambos son de Zacatecas. También ahí está Alejandra Barrales. Patricia Mercado, también. Así es, ahí anda muy sonriente. El de la camisa azul, el familiar de Margarita Zavala, pero él muy del lado de MC. Y mira, sí llegó Clemente Castañeda. Estaba el día de hoy también con Enrique Alfaro, entonces eso fue muy temprano lo de Enrique Alfaro y logró llegar al tema de Jorge Álvarez Maínez, increíble. Sí, Dulce, eso pues en cuanto a Movimiento Ciudadano. Y ya decías que pues está actualmente liderado por Dante Delgado. Dante Delgado es cabeza de este partido, incluso desde antes, ¿no? Desde que era Convergencia en el 99, cuando se crea, Dante Delgado estaba al frente, ahora es el dirigente, y Jorge Álvarez Maínez se inscribió porque el proceso de registro del partido va del 19 al 22 de noviembre. Los y las candidatas deben presentar su solicitud de registro a la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos del partido, además de describir su trabajo en el partido y en la sociedad. Un día antes, pues se piensa, es decir, deja que me acomode acá, acomode bien las fechas. Okay. El 5 de diciembre se realizará la 5ª Convención Nacional Democrática de Movimiento Ciudadano. Esto va a ser en el World Trade Center. Y ahí pues se van a evaluar los procesos que se someterán a votación para ya por fin tener una nueva dirigencia en Movimiento Ciudadano, Dulce. Me estaba acordando que justamente hace un año también se reunieron a finales de diciembre precisamente también para evaluarse como partidos, como su consejo, su gran consejo a nivel partidario. Hablando de partidos políticos, man. Sí, Dulce. Bueno, eso que decías de la reunión del año pasado, pues nada más recordar que fue en este contexto, después de que se anuncia que iba a ser Álvarez Maínez el candidato y pues Alfaro, Enrique Alfaro de Jalisco, también de Movimiento Ciudadano, ya ves que no estuvo de acuerdo con eso y por eso también estaban ahí discutiendo. Hablando de partidos, de quién quiere también su partido, pues es la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez fue senadora en la bancada del PAN, aunque ella siempre ha destacado que no se afilió al partido. Bueno, hoy dio una entrevista para MBS Noticias y ahí anunció que está explorando la posibilidad de fundar un nuevo partido político. Esto es lo que comentó textualmente. Hay la posibilidad de que un grupo de ciudadanos distintos, no los del PAN o del PRI, conformemos un partido político. Ella planteó que esto no implica que esté rompiendo con las fuerzas políticas que la apoyaron en las elecciones. Esto es lo que dijo. No salí peleada ni con el PAN, ni con el PRI, ni con el PRD. Los respeto. Pero lo que sí criticó fue la falta de organización de estos partidos durante la jornada electoral.
porque está destacando que solo lograron cubrir el 40% de las casillas que tenían que revisar, que estar ahí pendientes el día de la elección con representantes. Entonces, es parte de las críticas que hace a los partidos, y también comentó pues que la ciudadanía le ha pedido que haga un nuevo proyecto, pero que sea distinto a lo que proponen los partidos políticos PAN y PRI, porque el PRD pues ya no tiene el registro a nivel federal. Lo que dijo también es que tendría que ser un partido que se aleje de viejas prácticas de otras fuerzas políticas, es decir, priorizando la rendición de cuentas. Y aprovechó Dulce para criticar, o más bien para plantear, que este partido no recibiría a figuras cuestionadas como los exgobernadores Alejandro Murat o Miguel Ángel Yunes. Alejandro Murat, expriista, Miguel Ángel Yunes, pues del PAN. Allá lo expulsaron, pero está peleando por seguir ahí. Eso es lo que plantea el día de hoy Xóchitl Gálvez, Dulce. Estaba buscando justamente cuál porcentaje de los mexicanos apoya a Xóchitl Gálvez, es decir, cuántos mexicanos votaron por su proyecto el 2 de junio. Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, de la coalición Fuerza y Corazón por México, es decir, PRI, PAN, PRD, obtuvo, de acuerdo con los datos ya del INE, 16.502.697 votos, que representan el 27.45% de, no todos los mexicanos, sino más bien del electorado, es decir, los que pueden votar, los mayores de edad, y los que fueron a votar, también sin excluir, más bien excluyendo los votos nulos y los que de plano ni siquiera fueron a votar. Repito, más de 16 millones, frente a la ya cifra histórica, 35 millones para la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y nada más te decía que justo Jorge Álvarez Maínez fue el que más votos le dio en la historia de MC, más de 6 millones de votos. A lo que voy, Mon, y por eso decía al inicio que no es tan fácil, recordemos la experiencia del expresidente Felipe Calderón y la legisladora y su esposa Margarita Zavala, al intentar crear su propio partido político, señalando irregularidades dentro de Acción Nacional. Incluso ya hasta fue citado Calderón en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, hablando de Jorge Romero, pues ya dirigente de Acción Nacional. Pues tienen que pasar por un montón de requisitos con bastante base social, y pues entonces es todo un tema. Y aún así Xóchitl Gálvez, pues aparte que estrena su espacio en Atypical TV, para quienes no estaban enterados y estén interesados en ver a Xóchitl Gálvez y a Kenia López Rabadán, ya tienen su propio espacio en Atypical TV. Y esta misma semana en que se estrena, pues da esta noticia en MBS Noticias, nuevo partido. Sí. Recordarles que lo que está planteando es estudiar esta posibilidad, pero pues sí, ya está diciendo que ya contempla de plano alejarse de las prácticas del PAN, PRI y PRD, aunque dice no rompió con ellos la relación. Pues el PRD lo que quede, y de Acción Nacional solo recordaría esta pues famoso roce y gritos que se da por parte del entonces dirigente de Acción Nacional, Marco Cortés, a la pues candidata presidencial en el búnker, en el Hotel Intercontinental de Polanco, y esto se dio a conocer por la propia Xóchitl Gálvez ya horas después de que se dio el resultado donde ganaba el proyecto de Morena y aliados. Entonces no tiene roces con el PAN, pero tienen esos antecedentes. Además de que estuvo pidiendo que dejaran de promocionarse los dirigentes de los partidos, que dejaran de usar los spots en la campaña, porque Alejandro Moreno del PRI y Marco Cortés del PAN pues estaban usando los spots que para promocionarse. El pie a ella misma, porque no bajaban los recursos para su campaña, sino se los quedaban para ellos mismos, es verdad. Así es, entonces bueno, en ese antecedente pero no hay ruptura ni roces con esos partidos, dice Xóchitl Gálvez. No es rencorosa, pues. Les decía, no es fácil, requisitos mínimos: celebrar asambleas por lo menos en 20 entidades o en 200 distritos electorales, que en estas asambleas participen 3,000 afiliados por entidad o bien 300 por distrito electoral, y se deben
constatar que en las asambleas no participen además organizaciones gremiales ni que reciban financiación de determinadas organizaciones, por ejemplo las religiosas. Dulce, pues a ver cómo avanza esta información, se los estaremos contando acá. Y estaba leyendo un comentario sobre el registro de Álvarez Maínez y alguien comentó, pero ya perdí el nombre, nos escribió, bueno, pues ya todos los dedos, todo apunta a que será Álvarez Maínez el dirigente. Yo creo que lo plantearon por estos políticos que comentaste tú, están respaldándolo en el registro. Uh-huh. Sí, y la única oposición, según recuerdo, era la legisladora en su momento Indira Kempis. En su momento era emesista, quiso contender por la candidatura a la presidencia, después renunció a MC señalando que estaba la cargada entonces a favor de Samuel García. Entonces ahorita ya no hay oposición hacia Maínez. Y sobre el tema de Atypical, Ana G. nos dice, ya estaban, entonces otra vez regresaron a Atypical, pregunta, ¿no entienden que no va por ahí? Ese programa es totalmente negativo, más que ayudar a Xóchitl, el programa la va a hundir más, no aprende. Y igual Renacido pregunta qué va a decir Xóchitl y Kenia López Rabadán, ahí ya está poniendo la propaganda Luis Mata. Mira, no nos harían competencia eso a las 7 más bien acá los jefes. Digo, con todo vamos a hablar de la derecha en América Latina. Ahí tienen un ejemplo de este tipo de programas, de este tipo de, este lado de la ideología. Monchi, ¿te parece? ¿Me paso a Jalisco? Sí, Dulce, porque también pues, Movimiento Ciudadano. Sí, justamente acuérdense que Enrique Alfaro lo abanderó Movimiento Ciudadano para ser gobernador de Jalisco, ya va de salida tan pronto como la primera semana de diciembre. Y pues ya justamente despidiéndose de la gubernatura de Jalisco, una administración que se caracterizó en los últimos años precisamente por cuestionar hasta su propio partido, Movimiento Ciudadano, tener bastantes roces también con el gobierno federal entonces del presidente López Obrador, pues ahora se va a despedir entregando a legisladores del Congreso de Jalisco, como ya lo hizo el día de hoy, una iniciativa para que Jalisco deje de pertenecer al pacto fiscal justificó el trato fiscal injusto que está recibiendo por parte de la federación. Dicho de otra forma, Jalisco no está recibiendo el suficiente dinero por parte de la federación respecto a lo que está dando. Las cifras del propio gobierno de Jalisco dice, Jalisco aporta 8 de cada 100 pesos a la federación, pero recibe menos de 2 pesos. Estas son sus cifras. En compañía del coordinador de senadores del Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, por eso me sorprende que si estuvo en Jalisco lograra llegar al evento de Álvarez Maínez, el gobernador dijo, Jalisco merece un trato digno en el presupuesto y vamos a luchar hasta el último día de nuestra vida para lograrlo. Tenemos la obligación moral de exigir un modelo de cooperación fiscal equitativo y solidario, que respete la libertad y la soberanía de los estados y además que logre una verdadera distribución de la riqueza de nuestro país. En esta rueda de prensa aseguró que no busca confrontación con la presidenta Claudia Sheinbaum, pero sí le están pidiendo que se tome en serio la necesidad de revisar este pacto fiscal del país. Otro ejemplo de la injusticia que está planteando es que en 2023 el Fondo General de Participaciones tuvo una disminución del 5.8%. Bueno, estos fondos que voy a leer es justamente los recursos que desde la Federación, precisamente con el paquete económico, se van dando hacia los estados y municipios. Bueno, el de famosas participaciones se redujo 5.8%, el Fondo de Fomento Municipal otro 8.5% y el Fondo de Fiscalización un 10.2%. Esto genera una disminución total de 4,000 millones de pesos. Esos son los datos que está presentando como argumento el gobierno de Jalisco para salirse de este pacto fiscal. Y plantea que también algo similar se vio este 2024 y a juzgar por el paquete o el proyecto que se presentó la semana pasada, también en 2025 no va a haber esta justicia fiscal. Y repito, Jalisco da 8 de cada 100 pesos a la federación, pero recibe menos de 2 pesos y por eso Alfaro también aclaró que esto no es una lucha de algún partido o de un grupo político y cuestionó finalmente que el diseño jurídico que se hizo para este pacto fiscal fue para dejar condenados a los estados a estar sometidos a la voluntad de la federación, tal cual lo dijo,
Y justamente tú me recordabas hace unos minutos que fue en plena pandemia, en julio de 2020, cuando el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pues le pidió a los gobernadores de Acción Nacional que lo respaldaran para solicitar más recursos de la federación a las entidades federativas para pues tratar de minimizar los impactos económicos por las medidas sanitarias que se empezaban a iniciar por la COVID-19, y pues ahora lo decimos desde noviembre de 2024, faltaba muchísimo para que la pandemia pues se disminuyera y los impactos económicos verdaderamente se vieran en las entidades, ¿no? Sí, Dulce, sí es importante recordar este antecedente, pues porque no es nuevo este planteamiento que hace a unas semanas de dejar ya el cargo de gobernador. Termina el 6 de diciembre, nos estaba recordando Ilse García en producción. ¿Y qué recuerdas de Enrique Alfaro como gobernador respecto a su rompimiento o su roce con el propio partido que lo llevó a la gubernatura, es decir, Movimiento Ciudadano? Pues él también comentó o estuvo muy en desacuerdo con el nombramiento de Samuel García, el gobernador de Nuevo León. No. Por el respaldo que Samuel García dio a Jorge Álvarez Maínez como candidato. Ustedes recuerdan que primero fue Samuel García, el candidato de Movimiento Ciudadano, lo habían anunciado que él sería, y ya después pues termina respaldando a Jorge Álvarez Maínez. Enrique Alfaro en ese momento pues planteó su rechazo, criticó que el anuncio se hizo en un tal cual con un video donde estaban tanto el gobernador Samuel García como Jorge Álvarez Maínez sentados tomando una cerveza. Entonces ya desde ahí se veía este rompimiento con este grupo dentro de Movimiento Ciudadano. Sí, la famosa historia de Instagram donde se veía con una cerveza, es verdad, reaccionó. Y si tú buscas rápidamente Enrique Alfaro Movimiento Ciudadano, pues justamente salen notas al respecto. 23 de agosto del 23, Enrique Alfaro rompe con Movimiento Ciudadano. Enrique Alfaro anuncia ruptura con Movimiento Ciudadano. Junio 24, este es de Luis Donaldo, reacciona a críticas de Enrique Alfaro sobre Movimiento Ciudadano. También Enrique Alfaro explotó contra Movimiento Ciudadano, y así puedes estar buscando desde el 2023 y este año también, todavía por ser un año electoral. Y así se despide entonces Alfaro de la gubernatura de Jalisco. Llegó pues justamente también pues la manera de cómo Movimiento Ciudadano tomara Jalisco como un bastión, también a nivel municipal, como lo vemos también luego de las elecciones del 24, sigue ahí como bastión, pero poco a poco se fue separando de este partido que lo llevó al poder. Sí, Dulce, pues ya tienen ahí ustedes la información, uno de los últimos intentos de Enrique Alfaro como gobernador de Jalisco. Vamos a cambiar de información, que también es muy importante hablar de lo que está planteando el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Él utilizó el discurso de Donald Trump y de otros políticos de Estados Unidos y Canadá para presionar a México con el tema de la invasión china, así es como ellos lo mencionan. Durante una rueda de prensa al finalizar la cumbre del G20, Trudeau destacó que expresó a la presidenta Claudia Sheinbaum sus preocupaciones sobre algunas inversiones chinas en territorio mexicano y señaló la importancia de mantener el equilibrio y la fortaleza del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Lo que planteó hoy Justin Trudeau fue: hay preguntas y preocupaciones por algunas inversiones chinas en México que se las expresé directamente a la presidenta, pero también estamos asegurando trabajar para mantener el tratado. Hay que recordar que este encuentro entre Trudeau y Sheinbaum se produjo en medio de tensiones comerciales, especialmente después de que Ford, el primer ministro de Ontario, sugiriera la posibilidad de excluir a México del tratado del TEMEC. Esto durante la próxima revisión que se hará en el 2026. Su propuesta fue respaldada también por otras políticas de allá de Canadá, y bueno, desde Estados Unidos ha planteado Donald Trump pues la amenaza de
elevar los aranceles en México precisamente por su relación con el gobierno de China, muy enfocada, Dulce, en la cuestión económica. Sí, justamente hoy por la mañana al leer esta nota en el MX, sin embargo MX me surgió la duda de los números tanto de exportaciones e importaciones, tanto de México como en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, con China, es decir, por qué tanta preocupación de Canadá con la relación de México con China comercial, y por supuesto la relación comercial México-Canadá al ser también integrante del TEMEC. En primera, decir que China y México ni siquiera tienen un tratado comercial como tal, pero sí tienen intercambios comerciales importantes. Mira, por favor, si Luis puede poner la diapositiva donde justo se ve la relación México-Canadá. En primera, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, Canadá no es el segundo, Canadá es el quinto socio comercial de México. ¿Qué necesitamos de ellos? Es decir, que nos mandan. En 2020, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Economía más actuales, fueron partes y accesorios de vehículos, semillas de nabo o de colza, iniciadores y aceleradores de reacción, y también trigo y morcajo, así como aluminio en bruto es lo que necesitamos de Canadá, y nosotros sobre todo les mandamos automóviles tipo turismo, también los famosos autopartes, motores de gasolina y vehículos para transporte de mercancías. Esa es la relación México-Canadá, un país que pues a través de varios políticos han estado pidiendo que salga México del TEMEC. Aunado a los que mencionabas, el día de hoy la viceprimera ministra de Canadá, Chrystia Freeland, también dijo que para manejar las relaciones entre Estados Unidos y Canadá, se comparte las preocupaciones de Estados Unidos sobre la posibilidad de que México pueda convertirse en la famosa puerta trasera para que China exporte productos más baratos al mercado norteamericano. Estamos perfectamente alineados con Estados Unidos y eso significa que no somos una puerta trasera para bienes chinos comercializados de manera injusta. Y ya nada más la relación México-China, por la cual pues están preocupados en Canadá. También datos de la Secretaría de Economía. México, principales productos importados de China, lo que nos están mandando. Pues ya se sabe todo lo electrónico, todo lo que hay para tanto autos como otros aparatos electrónicos, de telefonía, partes y accesorios para máquinas para el procesamiento de datos, circuitos y partes y accesorios de vehículos. Y nosotros les estamos vendiendo sobre todo minerales de cobre y concentrados, el cobre también muy relacionado a lo electrónico, partes y accesorios de vehículos, las autopartes, que es lo que más México exporta también, por ejemplo, a Estados Unidos, y minerales de plomo y concentrados. Esa es nuestra relación comercial con China y también con Canadá. Dulce, pues voy a retomar aquí el comentario de María Cuellar, muy cierto, ese canadiense está como Milei. ¿Se recuerda? Lo retomo porque de eso vamos a hablar hoy en el Con Todo. Vamos primero a un adelanto del Versus que se estrena en unos minutos, en unas horas, pero ya, volvemos 50. En unos minutos y volvemos al Con Todo. Este versus se puso muy bueno y aunque fue a distancia, tocamos temas bien importantes desde el G20 hasta una posible tercera guerra mundial. ¿Crees que eso es posible, Alina? Bueno, pues ya lo veremos con el tiempo, nada está descartado. Lo que sí es que tenemos que ir analizando con paso firme lo que está haciendo México en ese escenario internacional. Y pues como es mi mero mole, pues yo le entré durísimo. ¿Qué no, Perlis? Así es, pues estuvimos platicando en este versus de la presentación que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum, las declaraciones que deja en la cumbre de líderes del G20 en Brasil, pero sí, también se tocó esta relación con Canadá, las reuniones que tuvo con Justin Trudeau, hay una amenaza por parte de algunos ministros también de esta zona de Alberta o de Ontario que dicen que ya se excluya a México del Tratado de Libre Comercio, de este TEMEC que tienen los países de Norteamérica. ¿Será posible
posible o no. Aquí analizamos si es válido o no que den este tipo de declaraciones. La ultraderecha también, cómo está entrando. Varios temas se tocaron, pero todo para ver cómo se encuentra esta relación entre México con los países del extranjero. Así que quédese aquí en el Versus. Nos vemos el martes a las 10 de la noche, que es el estreno. Y si no nos ve en Estudio B, nos puede encontrar también en Sin embargo al aire todos los miércoles. Así que tenemos una cita. Bueno, vamos con todo de este 19 de noviembre, Dulce. Esta es información de Obed Rosas, nuestro jefe de información. Y hoy les vamos a hablar sobre la retórica del presidente de Argentina, Javier Milei, que no encontró el eco que a él le hubiera gustado en la cumbre del G20 que se realizó en Río de Janeiro, Brasil. Por el contrario, la imagen que marcó la asistencia del presidente argentino fue el saludo frío e indiferente que le dio el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Una postal que también contrastó con la imagen del anfitrión junto a otros mandatarios de izquierda de Latinoamérica. Estoy hablando de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el de Chile, Gabriel Boric. Ahí estamos viendo, lo que veíamos era al presidente de Argentina, Javier Milei, cuando se encontró con el presidente de Brasil, Lula da Silva. Se estuvo moviendo mucho, Dulce, pues el rostro del presidente de Brasil, pues muchísimo más serio. Miren, ni siquiera ahí no se dan la mano. Sí se dan cuando se saludaron, pero en esa foto que les toman están los dos, pues cada quien por su lado. Pues fue diplomático, pero no sonrió respecto a los mandatarios de izquierda. Eso sí se notó bastante. Así es. Y una manera también de ver estos contrastes fue que mientras Lula da Silva hablaba de cómo el hambre y la pobreza no son el resultado de la escasez o de fenómenos naturales, sino de decisiones políticas que perpetúan la exclusión de una parte de la humanidad. Y la presidenta Sheinbaum estaba proponiendo destinar 1% del gasto militar a la reforestación. Bueno, mientras eso pasaba, Milei sostuvo que si queremos combatir el hambre y la pobreza, la solución está en correr al estado de en medio. También otro contraste fue que mientras Lula da Silva planteaba avanzar hacia una reforma de la gobernanza global y también aprobar un impuesto a los multimillonarios, un impuesto del 2% a sus riquezas, para que esos recursos se utilicen, por ejemplo, pues para cuestiones ambientales o atender otros problemas sociales, Milei, por su parte, refería que si se trata de inventar privilegios de sexo, de raza, de clase o cualquier minoría y negar el principio de igualdad ante la ley, no cuenten con nosotros. También dijo, si se trata de imponer mayor intervención estatal en la economía, no cuenten con nosotros. Parte de esos contrastes que se vieron en los discursos del G20. Y que son discursos de Milei que ya trae desde su campaña, o incluso desde antes, cuando era economista y salía en varios programas de televisión. Y justo para muchos analistas, estas posturas de Milei buscan allanar el camino ante la ya pronta llegada de Donald Trump, tan pronto como el 20 de enero, a la política internacional de nuevo. Va a ser una geopolítica diferente a cuando estaba del 16 al 2020. Por ejemplo, estaba el primer ministro de Reino Unido. Bueno, ahora justamente se va a encontrar a Milei como un verdadero aliado en cuanto a ideología de derecha en América Latina. Y justo ahí estamos viendo imágenes del propio Javier Milei encontrándose con, ese es Sylvester Stallone, si no me equivoco, pero antes se veía pues abrazando a Donald Trump, un personaje que conoce bastante bien en los famosos CEPACs que se hacen cada año en diferentes lugares. Bien, ¿cómo va a encontrar o cómo está allanando el camino en América Latina Milei para cuando llegue Donald Trump? Sobre todo en temas de negar el cambio climático. Insisten que es una agenda impuesta y rechaza la famosa Agenda 2030 de la ONU respecto al desarrollo sustentable.
Y también rechaza la igualdad de género y desecha el aumento de impuestos a los multimillonarios, lo que decías que contrasta con lo propuesto por el anfitrión Lula da Silva. Aunque en inicio sus posturas se distanciaron de los liderazgos latinoamericanos de izquierda, al final de este G20, Javier Milei tuvo que ceder y en un comunicado el gobierno de Argentina anunció que va a suscribir o sí suscribiría esta declaración de presidentes, solo con un matiz. Leo tal cual. Sin obstaculizar la declaración de los demás líderes, el presidente Javier Milei ha dejado en claro que no acompaña varios puntos, es decir, sí lo aprobó, pero alegando que no estaba de acuerdo. Lo cierto es que lo de Milei no se trata del único vacío que ha encontrado la derecha en América Latina. El viernes de la semana pasada cerró la cumbre iberoamericana de Ecuador. Bastante le suena este país, Ecuador, luego de lo ocurrido con la Embajada de México. Bueno, hubo un desaire de principales líderes y sin una declaración oficial por falta de consenso, precisamente por el rechazo de Argentina a suscribir esta declaratoria de Cuenca. El secretario iberoamericano, Andrés Alamán, en una rueda de prensa justificó al respecto. No hubo ese consenso en el caso de lo que podríamos denominar la declaración más bien política y en consecuencia los países hicieron una declaración en el margen de la cumbre, así le fue a la derecha en esta cumbre iberoamericana. Y finalmente, el presidente Daniel Noboa, justamente el de Ecuador, no contó con el respaldo de los principales líderes de Latinoamérica, una distancia que se ha marcado por la ruptura de las relaciones diplomáticas con México luego de el tan mediático a nivel internacional asalto a la embajada de ese país el pasado 5 de abril y también por las críticas al presidente Gustavo Petro de Colombia, a quien llegó a llamar un snob de izquierdas. Esto lo dijo en una entrevista con The New Yorker. Sí, Dulce, pues es importante recordar que esta cumbre no tuvo el respaldo de los gobernantes de Latinoamérica. De los 22 jefes de Estado y de Gobierno que fueron invitados, solo acudieron el rey español y el presidente Marcelo Rebelo de Portugal. Entonces, pues, parte de la poca unión que se está viendo de estos políticos de la derecha en América Latina. Pero lo que también se ha visto en los últimos días es que se están organizando de otra manera. Por ejemplo, del 14 al 16 de noviembre, políticos conservadores se reunieron en Estados Unidos para la Conferencia de Acción Política Conservadora, la CEPAC, por sus siglas en inglés. En esta ocasión se celebró en Florida, en el club privado en donde vive Donald Trump y desde donde está conformando su gabinete. En este encuentro, ya nos adelantabas, Dulce, asistió Javier Milei y fue uno de los oradores. Él mismo compartió imágenes que veíamos hace un momento, primero del encuentro con Donald Trump, quien elogió su trabajo, pero también con el empresario Elon Musk, el que será el próximo jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental en Estados Unidos, este cargo que no existía, pero pues fue creado exclusivamente para el empresario Elon Musk. Estamos viendo a Javier Milei abrazando al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Y destaca en estos días lo que comentó Mercedes Schlapp, una de las líderes de la Conferencia de Acción Política Conservadora. Ella describió a Milei como un aliado en la lucha contra el comunismo en Latinoamérica. Les voy a leer un fragmento de lo que reportó la agencia EFE la semana pasada. Mercedes Schlapp indicó que el Partido Republicano sabía que tenía que lograr una victoria contundente de Trump para apoyar la lucha por la libertad en Latinoamérica ante el peligro del comunismo y el socialismo, porque, dijo, hay que darle prioridad a esta región. También no hay que perder de vista que el 4 de diciembre la CEPAC se celebrará por primera vez en Argentina. Hasta ahora están confirmadas la asistencia de oradores como Santiago Abascal, el líder del partido español de derecha, Vox, y también el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Milei ha dejado claro su respaldo a Donald Trump en más de una ocasión, por ejemplo, en cuestiones medioambientales, Dulce, que es lo que también recordabas. Pues ambos negacionistas climáticos se juntan. Sí, y pues justamente esta semana Argentina retiró a su delegación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2024, la COP29. Esta conferencia se realiza en Azerbaiyán y los integrantes de la comitiva argentina estuvieron en las primeras jornadas del evento
que va a concluir el viernes 22 de noviembre, pero recibieron desde Buenos Aires la orden de retirarse. También antes, durante su discurso frente a la Asamblea de Naciones Unidas, Milei había acusado a la ONU de querer imponer una agenda ideológica y ya nos decía, se ha rechazado la Agenda 2030 del desarrollo sustentable. Le estoy preguntando a Ilse si esa escena de Milei bailando en la CEPAC es de esta CEPAC reciente en Florida, en la casa en la sede de Donald Trump. Porque justo quería recordar, dice que sí, justo pues ahí en Florida, en territorio Donald Trump, vemos a pues Javier Milei, que pues tiene justo este tipo de personalidad performancera, incluso hizo su propio concierto de rock ya siendo presidente. Este 10 de diciembre cumple un año bajo la presidencia de Argentina con esta ideología, y justamente porque en la CEPAC que se realizó aquí en México, en Santa Fe, el principal representante es Eduardo Verástegui, también personaje que en su momento quiso ser presidente de México vía independiente, pero no alcanzó las firmas. Tiene apoyo de la ultraderecha pues en determinadas zonas, sobre todo en el Bajío. Y en esta versión de la CEPAC aquí en México, Javier Milei suspendió a la mera hora su asistencia. En agosto de este año decidió a último momento suspender el viaje que tenía previsto realizar a México para participar en esta versión de la Conferencia de Acción Política Conservadora, CEPAC, pero aquí en México. En versiones pasadas, de 2022-2023, sí estuvo, y de hecho fue como uno de los personajes más aplaudidos cuando todavía solo era economista y bastante mediático por sus intervenciones en los medios, y ya después pues como candidato o ya muy destapado para ser el próximo presidente, pero ya como presidente no acudió. Él dijo que optó mejor por asistir en ese momento al acto por los 140 años de la Bolsa de Comercio de Rosario, que se realizaría ese viernes en esa ciudad de la provincia de Santa Fe. Pero también esto se dio en el marco de señalamientos de los argentinos por precisamente este tipo de viajes que realiza al extranjero Javier Milei para temas más allá de Argentina, pues de ideologías, justamente reuniones de derechistas con ultraderechistas, derechistas y así. Entonces esa era mi duda, y entonces sí, estaba bailando. Ahí estaba bailando, Dulce. Y yo nada más para ya cerrar, si te parece este tema, pues destacar aquí un comentario que nos hace Mex Mac con caritas riéndose, nos pone, y es una reunión latinoamericana. Me imagino que se refiere a esta cumbre iberoamericana que se celebró la semana pasada, que les explicábamos, y en donde pues asistieron el rey español y el presidente Marcelo Rebelo de Portugal. Pero me imagino que es a esa cumbre a la que hace referencia. Poquitos. Y Rodolfo Solos pregunta si no llevó a su perro Milei. Bueno, pues justamente su propio biógrafo le dedica todo un capítulo a este tema de los perros de Milei y cómo pues intentó, o más bien sigue diciendo que uno de los perros que ya había fallecido sigue existiendo, y pues este tema que tiene de sus perros. Milei se ve como una persona acomodaticia, comenta Ana G, y claro que alabaron a Milei, les está regalando los recursos naturales de Argentina. Iván Oledo sobre los aplausos que recibió en el G20 por parte de este tipo de sectores. Pues ya son 9:28, Mon. Agradecemos una vez más a Obed Rosas por proporcionarnos esta colaboración a Dos con Todo, y nos pasamos al cierre. Sí, Dulce. Vamos con la información del Congreso de Chiapas. Hoy Chiapas aprobó la despenalización del aborto con 33 votos a favor y 1 en contra. Con la presencia de mujeres que portaban su pañuelo verde, pancartas de este color, el Pleno del Congreso Estatal aprobó la iniciativa de decreto con el que se reforma el párrafo 4 del artículo 4 de la Constitución Política de Chiapas sobre la protección legal de la vida desde su concepción. Eso es lo que se planteaba. Bueno, hace unos días el Pleno de la Corte invalidó el artículo 181 del Código Penal para el Estado de Chiapas, el cual solo permitía abortar en 3 casos específicos y sancionaba a las mujeres que interrumpían el embarazo por razones diferentes. Con Chiapas ya son 16 estados donde se despenaliza el aborto.
y importante recordar, Dulce, que son, pues, por ejemplo, la Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Coahuila, Veracruz, Colima, Hidalgo, Guerrero, Baja California Sur, Sinaloa, Quintana Roo, Aguascalientes, Jalisco, Puebla y Michoacán. Y pues ya hay también un mandato, un mandato que hace desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde hace unos años, que ya obliga a despenalizar el aborto a nivel nacional. Apenas van 16 estados, pero pues ya está esa decisión que se tomó desde hace unos años. Y justamente aprovechando que este espacio lo hemos dedicado a hablar sobre la derecha, recuerdo que pues hace un par de semanas ya estaba a punto de aprobarse o al menos votarse el dictamen en el Congreso de la Ciudad de México en torno a pues ya permitir el aborto, pero ya más allá de despenalizarlo. Y justamente la derecha fue quien frenó esto, particularmente la diputada América Rangel estuvo difundiendo también un modus operandi muy típico de la ultraderecha, difundir fake news, desinformación en redes sociales, donde decía que se iba a aprobar el aborto hasta los 9 meses, lo cual pues es ilógico, que ya ni siquiera cae en ese concepto, pero eso pasó en el Congreso de la Ciudad de México hace un par de días, gracias particularmente a América Rangel, diputada de ultraderecha en el Congreso de la Ciudad de México. Sí, Laura avanzó allá en Chiapas y yo nada más me regreso a darles el dato. Fue en septiembre del 2021 cuando la Suprema Corte aprueba despenalizar el aborto en todo México. Bueno, 2021, ya 2024 y van 16 estados. Pues perfecto, Mon, ya llegamos al final de al 2 con todo, 9:30 de la nochecita de este martes. Agradecemos como siempre sus comentarios, sus likes, también el superchat generoso que recibimos. Y sí vamos a ir con gente así, pero si quieres comentar algo más. No, yo también iba a darle las gracias a Gerardo por el superchat, también a quienes nos están acá escribiendo, dejándonos sus likes, y aprovecho para invitarlos a ver el Versus hoy en Estudio B y también que vean En Defensa del Consumidor, porque hoy vamos a hablar de los carros más vendidos en México que no son los más seguros, y hay unas fichas donde ustedes pueden detectar si su carro es o no seguro. Exacto, antes de comprarlo. Entonces no se lo pierdan tampoco hoy en Estudio B. Ya está arriba. Pues los dejamos con gente así. Justamente otra vez hablando de derecha, plantea cómo migrantes se esconden hasta en tanques de gasolina para cruzar hacia Estados Unidos, en un país que pronto será gobernado por Donald Trump y que se está formando de un equipo bastante anti-migrantes, antiflujo migratorio. Que tengan buena noche. Agradecemos a Ilse García en producción, a Luis Mata en operaciones, a Ana Méndez en diseño, y que estés muy bien, Mon. Descansen. Nos vemos mañana. Ay, siempre hay gente así. Hola, yo soy Bianca Estrada y estoy en representación de mi compañera Heréndira Quintero en su cápsula favorita, Gente Así. En los últimos días han circulado en redes sociales imágenes de migrantes que recurren a los escondites más peligrosos para poder cruzar de la frontera de México hacia Estados Unidos. En un primer caso, agentes del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza fueron captados cuando desprendían la parte lateral de una camioneta para encontrar que en este lugar se escondían 2 personas que buscaban llegar a la nación americana. Las imágenes las difundió el agente de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, Víctor Ávila, quien comparte fotos en sus redes sociales acompañado de nada más y nada menos que Donald Trump. No obstante, los reportes no dan cuenta del lugar ni de la fecha en donde ocurrieron los hechos, pero han sido ampliamente difundidos en las redes en los últimos días, dando cuenta de los esfuerzos a los que recurren las personas para poder cruzar la frontera en busca de mejores condiciones de vida. I'm taking a video, bro. I got pictures. Fuck.
En otro caso, las autoridades de Texas encontraron a otros 2 migrantes ocultos en el tanque de gasolina de un vehículo que viajaba por la carretera interestatal. Las 2 personas de origen mexicano fueron encontradas cuando los agentes detuvieron el camión tractor en el condado de Webb y lo registraron según una publicación del 11 de noviembre del teniente Chris Olivares del Departamento de Seguridad Pública de Texas en su cuenta de X. Un oficial que hizo el alto al vehículo dijo que el conductor admitió que había cuerpos en el camión, según las imágenes de la cámara corporal. Las fotos mostraron a los oficiales registrando el camión y luego abriendo el tanque de gasolina en el costado del vehículo para revelar a 2 personas apretujadas en el interior. Ok, tanque del gas. Te dije que lo iba a encontrar. Rápido. Dice que el que 3 King Toledo, go show subject 95 for human smuggling. They're going to be in a compartment inside the truck tractor. It's going to be a gas tank compartment. He wants to work. Yeah, I know. No, the two EPAs are fine. That's the point of the CID to come out here. If you're going to move it, they can move it to the office. And I got to confirm tomorrow, maybe it's stolen. Las autoridades dijeron que esta parada de tráfico era parte de la operación Lone Star, la cual comenzó en marzo del 2021 y en la que se han detenido a 525.800 migrantes. En los primeros meses de 2024, las detenciones a migrantes han caído un 25% en comparación a las de 2023. La patrulla fronteriza de Estados Unidos reportó 58.858 incidentes relacionados con intentos de cruce irregular. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que con la entrada de Trump el próximo 20 de enero se intensifiquen o disminuyan este tipo de acciones que ponen en peligro la vida de las personas que pues solamente buscan mejores oportunidades? Yo soy Bianca Estrada y nos vemos en el próximo Gente Así. Trump's plan to deport over 13 million undocumented immigrants could cost trillions and hurt everyday Americans. Here's why. Deporting just 1 million people in a year would cost $88 billion, covering arrest, detention, processing, and transport. That's 4 times NASA's budget, or 18 times what the entire world spends on cancer research. The US would need over 1,000 new courtrooms, tens of thousands of additional agents, and more planes for the deportations. Over a decade, this could amount to almost $1 trillion. Mass deportations could also shrink the country's GDP by another 1 to 2 trillion. They would impact economic contributions
contributions like the $76 billion in taxes paid by undocumented immigrants in 2022. The sectors most reliant on their labor would suffer most, like construction, hospitality, and agriculture. Around 14% of construction workers are currently undocumented. Finding workers to replace them could be challenging. Companies might have to raise wages, and that could result in higher prices for consumers. Fantastic. Marco, come on up. Come on up. Days ago, we began to explain to the American people that Donald Trump is a con artist.